10 minutos. Magín Díaz está con nosotros. Buenos días, Magín, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Feliz año a todos porque es la primera vez que vengo. Igual feliz año. Bueno, feliz año. ¿Cómo fue el 2004? 2003. No, el 2023. El 2003. ¿Cómo terminó el 2023? No, el 2003 no, por favor. Sí, el 2003 no, ese fue el peor año de la economía. parece, pero no. No, el 2023. No se parece, señores, por favor. Señores. Mira, recuérdate que yo soy macroeconomista. Ajá. Entonces, yo creo que fue un éxito el año si tú lo miras desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica, que es un concepto extraño ese, ¿verdad? Porque en el 2020 la economía cayó 7% casi, el tipo de cambio se depreció 10%, pero hubo estabilidad macroeconómica en el 2020. El año pasado fue uno de los años de menor crecimiento, 2%. La inflación vino bajando, pero también hubo estabilidad macroeconómica. Entonces yo creo que eso es algo que hay que preservar. En ese sentido, desde el punto de vista macro, fue un buen año. Pero, obviamente, un crecimiento cercano al 2%, para nuestros estándares ha sido un año, en ese sentido, malo. En noviembre la economía creció 4%, por primera vez por encima de 4 en 15 meses. O sea, fue un periodo de más de un año de una desaceleración profunda de la economía para nuestros estándares. Yo creo que claramente la inflación viene bajando y yo creo que ahí el Banco Central hizo lo que había que hacer a un costo. O sea, bajar la inflación tuvo un costo en el caso nuestro. El costo es un menor crecimiento, pero al yo venir de una escuela monetarista, la inflación es lo peor que le puede pasar a una economía. De hecho, hay economías que aprenden a vivir con inflación y son economías distorsionadas. Por eso el Banco Central, aun cuando la inflación estaba en 10, dijo, no, mi meta es 4. Eso es para que a la gente se le meta en la cabeza. Porque la inflación que pasó el mes pasado, ya pasó, eso es mala suerte. Lo peor que le puede pasar a una economía es que la gente piense que la inflación en el futuro va a ser alta. ¿Por qué? Porque los contratos se empiezan a hacer en base a una inflación alta, los salarios se empiezan a negociar. Si tú crees que la inflación va a ser 10 en el futuro, tú tratas de negociar que tu salario crezca a 10. Entonces, lo peor es que la gente piense que va a ser alta. Y lo bueno dentro de todo este problema de la inflación que hubo es que la gente no pensaba eso. El Banco Central hace encuestas de expectativa y la gente entendía que iba a volver al 4 y volvió. Entonces yo creo que el año va a empezar ya con una economía que en los últimos 3 meses ha crecido cada mes un poco más, con una inflación bastante controlada. Ahora hemos tenido en los últimos meses un poco más de volatilidad cambiaria. ¿Por qué? Porque las tasas de interés han bajado, como en Estados Unidos están altas, eso hace que la gente quiera más dólares. Y entonces, bueno, el tipo de cambio ha subido un poco. Este es un país que tiene miedo al tipo de cambio, pero en general yo creo que es positivo que el tipo de cambio se deprecie, porque eso va a ayudar al turismo, a las exportaciones que no crecieron tanto de bienes, etcétera. Magín, precisamente en pero esa esas parte. son las buenas noticias, me faltó pero la ahora seguimos. Está en contexto. Voy con eso, esa última parte que él trataba de la tasa del dólar. No, pero yo voy en cuanto al crecimiento. No, pero es que él dice la última parte. Déjame ir ahí porque tengo esa inquietud. Para que él pueda explicarlo un poquito más. En diciembre, que es raro que suba la tasa del dólar en la República Dominicana porque se supone que entra una gran cantidad de dólares de los visitantes, de los dominicanos del exterior que vienen a pasarse las Navidades en la República Dominicana. El Banco Central tuvo que inyectar 200 millones de dólares, ¿verdad? En diciembre. Sí. Entonces, ese fenómeno, además de lo que usted decía ahora, para que lo pueda explicar un poquito más detallado. Mira, el tema es que el mundo cambió. Hasta hace poco, las tasas de interés en Estados Unidos eran cercanas a 0. O sea, venimos desde el año 2008 de un mundo de tasas de interés muy bajas. Y ya eso cambió. Las tasas de interés se subieron en el mundo entero para combatir la inflación y Estados Unidos
subió su tasa por encima de 5%. Aquí se subió a 8.5. Esa es la tasa de referencia, después las tasas del sistema financiero suben más todavía, ¿verdad? El Banco Central decidió empezar a bajar las tasas, pero ya la tasa no es cero en Estados Unidos. Entonces, para que el tipo ahora de cambio, aquí. Sí, para que el tipo de cambio sea estable, tiene que haber un diferencial de tasas, porque si las tasas en Estados Unidos son muy altas, la gente se lleva su dinero. Entonces, como Héctor Valdés tiene credibilidad, él la pudo bajar a 7, la tasa de referencia. El diferencial con Estados Unidos es de menos de 2%. Eso no se había dado aquí, ese diferencial siempre es como 4%. Y la gente tiene pero más incentivo. Él tiene credibilidad. Ahora, como la brecha de tasa es tan baja, hay incentivo. Para llevarte los dineros. Y eso presiona el tipo de cambio. Eso es lo que ha pasado. Ahora, no hay un riesgo de una crisis cambiaria. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene 15 mil millones de dólares de reserva y tiene credibilidad. O sea, Héctor Valdés sale un día y dice, esto no se va a mover, y no se va a mover. Claro. Porque él controla las ¿Cuál expectativas. es la parte que Atención, decía? prensa, La parte mala? yo esa quería, es la maestro, causa pero de la brevemente, escasez de dólares en el mercado, sobre lo, que la diferencia de tasa entre República Dominicana y Estados Unidos es tan pequeña que incentiva A sacar el dinero. a del sacar país. el dinero de redes. Eso es Claro. lo que tú planteas. Y el- Atención, prensa. Pero aquí falta dinero. Y el Banco Central lo maneja. ¿Por qué lo maneja? Porque escasez nunca hay. Si tú vas y lo buscas, siempre hay un precio al que te lo venden, más alto. Ahora, el Banco Central con el tipo de cambio lo que hace es que trata de que el precio, o sea, se mueva lentamente. No importa que se mueva lentamente, el problema es cuando en una economía el tipo de cambio se te deprecia rápido. Eso bruscamente. Entonces el Banco Central trata de que vaya subiendo lentamente. Virgilio. con respecto al promedio de la región, el promedio de crecimiento de la región, a mí me gustaría que tú me aclares eso, Nayib, cómo mi amigo Magín, ¿cómo anda eso? Sí, vamos a ayudarte. No, ayúdame, no. No Bueno, tiene que ayudarme a mí. No, claro. Es la verdad. La economía dominicana creció igual que el promedio de América Latina. Ok. Eso es un buen dato. Ahora, siempre en los últimos 30 años, digamos, crecemos el doble. Ahora, O sea, es el más bajo crecimiento en 30 años, más o menos. bueno, sacando el COVID. Sí, ¿verdad? Sí, el año Fuera del de la COVID pandemia. probablemente, sí. Wow, qué pena. Ahora, Pero por ahora, factores externos, claro, eso no te- necesariamente eso lo, te no da- todo local. El economista eres tú. Adelante, Mira, adelante. ahora eso te deja dicho que esta es una economía fuerte, que en un año malo crecemos igual que el promedio. Yo creo que ese es el Se te mensaje. quedó una parte que no explicaste, la parte que decía que era Y negativa. parte mi mala. parte favorita. La parte más Ahora, ya están, el gobierno no los ha anunciado, pero hay un portal de transparencia fiscal, que empezó desde el gobierno pasado, por cierto, donde uno puede ver unos Desde el gobierno de resultados. Danilo, ¿verdad? Sí, claro. No, todo empezó el 16 de agosto del 20. No, del Sí. gobierno de Danilo. El país se borró Lo hasta provoqué. el 20 y comenzó uno nuevo en el 23. Lo imagínate. provoqué. Llegue Tú mayo nunca para fuiste salir director de de esto. impuesto interno. No, Nunca. nunca. Este país lo descubrió Cristóbal Colón. No, olvídate Vamos a de empezar por ahí. Corona. Pero adelante, No, escuchemos. Cristóbal señor. Colón. Don Señores, Luis. señores, escuchemos, Ahora, por favor. ya tú puedes ver los datos preliminares. Y ya el gobierno, pues, siempre se revisa algo y lo publicará, me imagino, la próxima semana oficialmente. Entonces, el gobierno hizo un presupuesto complementario, reformulado es que se llama, donde aumentó el déficit a 221 mil millones. Pero los resultados preliminares, por lo menos los que yo vi ayer, indican un déficit cercano a los 210 mil millones de pesos. O sea, un poco menor que el presupuesto complementario. Ahora, uno tiene que hacer un análisis, ¿verdad?, con una visión de largo plazo. 210 mil millones es más o menos 3% del PIB, totalmente razonable. Pero si tú le quitas los adelantos de impuestos y lo que entró por amnistía, estamos en realidad en un déficit estructural de 240 mil millones de pesos. Más o menos el gobierno, sin los adelantos de impuestos, operó con un déficit de unos 20 mil millones de pesos. ¿Por qué yo analizo mensuales? ¿Por qué yo lo analizo así? Porque tú no puedes pedir adelanto todos los años. Aunque el gobierno le ha perdido el miedo a eso, a hacer amnistía, a pedir adelanto, pero eso no puede seguir. Entonces, tenemos ese déficit de 20 mil millones de pesos mensual
en el gobierno central, tenemos el déficit del Banco Central y con una economía que crezca a 5%, la deuda va a seguir subiendo. Ese es el gran problema de esta economía, que el déficit no es lo suficientemente bajo para que la deuda se estabilice. Entonces, con este resultado, yo creo que la probabilidad de que en un próximo gobierno haya un intento de aumentar la recaudación es muy alta. Manuel y Marlene, terminamos. Yo hablaba hace un ratito precisamente de la necesidad que tenemos nosotros de dejar de ver la política como algo doméstico, porque la globalización evidentemente que tiene un impacto en República Dominicana y los fenómenos que se dan. Todos los pronósticos para el próximo año es que los 3 motores fundamentales de la economía global tendrán un crecimiento complicado. La Unión Europea, China y Estados Unidos, eso dice la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional. El gobierno ha diseñado una estrategia de más inversión interna para mitigar el bajo crecimiento que tuvimos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tenemos la posibilidad nosotros de a diciembre de 2024 generar un crecimiento virtuoso en República Dominicana, de un 4 o un 5%, al margen de que esos motores que mueven la economía global van a estar apagados? ¿Tenemos esa posibilidad con la inversión interna y con el turismo? Bueno, ese pronóstico también estaba para el 2023. Lo que pasa es que Estados Unidos creció mucho más de lo que se pensaba en el 2023. Entonces, hasta ahora, Estados Unidos sigue creciendo un poco más de 2%, que es su crecimiento potencial. Pero hay desaceleración en Europa, en China, etcétera, y eso claramente nos afecta. Sí. Ahora, el gobierno, otra vez, porque lo hizo hace un año, dijo, vamos a dinamizar la inversión. El gobierno en estos 4 años ha tenido un problema en la ejecución. Sí. Ese es un problema. Pero el otro problema es que la restricción presupuestaria es tan grande que el nivel presupuestado es muy bajito. Por ejemplo, en el 2024 el presupuesto de inversión es 2% del PIB, es el más bajo en las últimas 3 décadas. Entonces, tal vez lo que se refirió el gobierno es, voy a tratar de ejecutar, porque además de que bajo no ha ejecutado mucho. Aceleró un poco la ejecución en los últimos meses, sin duda, pero aún así terminó por debajo de lo que estaba presupuestado. Sí, Marlena. Magín, en la audiencia hay personas que ahorraron, solicitaron préstamos para adquirir ahora en el 2024 su primera vivienda o su primer carro. Tienen el dinero, la capacidad para pagar y eso. Lo que se preguntan es, ¿se asumen riesgos controlados o asumen una actitud conservadora, tomando en cuenta que este año vamos a tener mínimo 2 elecciones, quizás 3, si vamos a segunda vuelta, y no saben cómo esto puede afectar la economía? ¿Pero quién habla de una segunda vuelta? Bueno, ahí óyeme, pero señores, contrólense. Sí, no hay control. ¡Cuánta emoción, Dios! Sí. Esas hormonas están revolteadas. Ahí la pregunta es, para el que va a tomar préstamo, la pregunta es si la tasa de interés va a subir o va a bajar. Los riesgos. Y bueno, venimos en un periodo de varios meses en que el Banco Central ha tratado de bajar la tasa y ha bajado la tasa de referencia y ha dado liquidez a la banca para que se preste a tasas fijas durante un par de años, a tasas más bajas de lo que estaban. Y eso era para dinamizar la economía. Las tasas aquí podrían bajar un poco más si Estados Unidos baja su tasa. Por ejemplo, ahora mismo, en los próximos 2 meses, yo entiendo que el Banco Central va a estar en un compás de espera. ¿Por qué? Porque la inflación en diciembre subió un poco en Estados Unidos. Entonces, eso significa que no va a bajar la tasa en los próximos 3 o 4 meses. Entonces, lo que va a pasar con las tasas va a depender mucho de lo que pase en Estados Unidos. Hay algo de margen para que baje, pero no mucho. Pedro. Magín, explicabas el tema del aumento de la tasa del dólar y le dabas una explicación general basado en los fundamentos de la economía, pero que mucha gente no entiende que es beneficioso para ellos. Por ejemplo, yo tengo 56,000 pesos dominicanos, que hace 3 semanas equivalía a $1,000. Ahora, para yo comprar los $1,000, tengo que buscar 59. Eso hay un impacto negativo en mi economía. Entonces me escribe la gente y me dice, pregúntale a Magín, ¿cómo puede ser que si la tasa aumenta, me aumentan los productos y me beneficia? No, porque... Explica eso. Porque beneficia a algunos, pero perjudica a otros. Entonces, si tú eres exportador, si tú eres un hotelero, si tú exportas bienes, te beneficia.
Ahora, ¿por qué yo digo que va a beneficiar a la economía en promedio? Bueno, porque pasamos un periodo de 3 años en que el tipo de cambio, en vez de depreciarse, se apreció. Entonces, como se ha hecho un buen trabajo en turismo, las zonas francas crecieron por el crecimiento de Estados Unidos, la apreciación no lo perjudicó. Pero vienen de 3 años en que el tipo de cambio estaba apreciado y eso perjudicó. Con un tipo de cambio un poco más depreciado, somos más competitivos para el turismo, por ejemplo. Entonces, en promedio, las otras áreas se perjudican, claro, porque te sale más caro importar, etcétera. Ahora, por eso es que el Banco Central trata de que el movimiento del tipo de cambio sea gradual, que no suba de un mes a otro, sino poco a poco. Bueno, pues muchas gracias a Magín Díaz. Muchas gracias, Magín. Gracias, hermano. Cambio y fuera.